Del entorno de Leo me dicen que nos están viendo, evidentemente, y me dicen literalmente que por fin empieza a salir la verdad. En el Chiringuito estalló una acusación inesperada. El entorno de Messi dice que por fin empieza a saberse la verdad sobre su salida del Barça. Y que poco a poco se va a ir sabiendo todo. Y que Leo hizo todo lo que se le dijo para volver a vestir la camiseta del FC Barcelona. Eso la segunda vez. Y la primera vez me dicen literalmente, se pactó un sueldo de 10 millones de euros el primer año para renovar. Y luego de no hacerse, a los pocos días se fichó a Ferran Torres por 55 millones de euros. Y luego, la segunda vez, que es la que nos ocupa y de lo que estamos hablando. Aquí el debate da un giro claro. Se señala directamente a Laporta por frenar el regreso de Messi. Y la pregunta es inevitable. ¿Fue realmente una decisión inevitable? Como bien ha dicho Xavi, fue Laporta el que lo tiró todo hacia atrás. Y me dicen literalmente que Leo hizo todo lo que se le pidió para volver a vestir la camiseta del FC Barcelona. Te hablo literalmente. Y que evidentemente no es que estén celebrando lo que ha dicho Xavi, pero sí de alguna forma están un poco, bueno, pues contentos de que se empiece a saber la verdad. Y hay que pensar también y tener en cuenta que Leo no ha hablado, absolutamente nada de estos temas. Que hable, si quiere, que hable. Ferran días después, fueron 6 meses después, para información de los que te informan. Ferran días después, Leo es junio, Ferran es final de diciembre. Lo digo porque son situaciones diferentes de fair play y de dinero. No, o sea, es que no tiene nada que ver el dinero para fichar que el dinero de salario. No, tiene que tener previsto, un contable tiene que tener previsto. El salario que tuviera Ferran, pero no es lo mismo. No, por favor. El dinero que tú tienes para fichar. Comparando a Ferran Torres con Leo Messi, José Álvarez, te pregunto. No, te estoy queriendo comparar a Ferran Torres y... Aquí llega la comparación que enciende el plató. No hubo dinero para Messi, pero sí para fichar a Ferran Torres. Como Messi no se quedó, te informen en diciembre bien. hubo que arreglar y fichar un delantero porque Messi no se quedó, faltaba un delantero, por eso no fue que... Claro, venga, 6 oye, meses mañana cambiamos de cromos, sino que como Messi no estaba, en diciembre hubo que fichar, entiendo que es por eso, ¿no? Claro, pero entiendo que el sueldo sin prima de fichaje ni nada, netos o brutos, sabemos que era... Literalmente netos, ¿no? Te leo, literalmente... Pero no se paga 20 millones por año. Literalmente te leo. Hombre, teniendo en cuenta lo que viene cobrando, 75 de Ferran. Estamos de acuerdo, una gran oportunidad. Te leo literalmente para evitar para evitar interpretaciones, que no hay interpretaciones ninguna. La primera vez se pactó un sueldo de 10 millones de euros el primer año. ¿Netos o brutos? Para renovar. Serían 20. La información dice 10 millones de euros el primer año. Eso para renovar. No me ponen si son... de fichaje, nada, era para renovar. Exactamente, para renovar. Para renovar. Su anterior contrato había sido 75 netos. Y me dicen literalmente también que tanto la primera como la segunda vez Leo hizo todo lo que le pidieron para volver a vestir la camiseta del Barcelona. Literalmente. Y claro, la primera 10. ¿Y la de Miami? La primera 10. La de Miami me dicen aquí que el sueldo neto, y esto va para ti, Diego Plaza, que el sueldo neto de Leo en el Inter de Miami, que además me dicen que el sueldo es público en la MLS, son 20 millones de euros. Claro, pero que le dice que después, que lo ha dicho. Serie de dice que lo ha dicho, claro, pero si yo lo primero que he dicho, el salario más el tanto por ciento de acciones que tiene del club para cuando ya no sea jugador, el patrocinio. Más abonado por Apple TV. Eso, claro, patrocinio, etcétera, etcétera. Lo ha dicho Jorge Mas, no lo ha dicho Diego Plaza, lo ha dicho su propietario. Pero el salario, en la ficha, el salario, 20 millones de dólares. Me cuesta
y vale cada centavo que pago entre 70 y 80 millones de dólares. Devuelve bastante más que eso. Lo ha dicho Sí, pero el propietario, no yo. Pero hablamos de un escenario diferente. Y habla de todo, efectivamente. Como te pago esto, Apple TV por cada abonado €1. Eso. Y al final son 80 kilos que le Apple cuesta. TV tiene un negocio. Yo pago 9 euros para que... Lo primero que he dicho es que no era el Me salario. devuelva el dinero, hombre. El Barça te Hacer 9 euros para ver el DC Bueno, pero contra que 80 el millones Miami. negocio con Apple. También 9 euros la posibilidad pago. de ir a Arabia Saudí o tal también la tenía. Con lo cual, es una buena operación. ¿Qué te parece? Messi que no quería Josep, irse por 10 En millones. España tiene abonado. Lo demás, lo de esto A está mí- bien. a Luego mí me los está brutos, contestando también. netos o brutos, esto es la parte en la que yo no sabía eso hasta ahora. El entorno de Messi no había dicho Nunca. que había pactado 10 millones netos o brutos. Y venga, había dicho. no te puedo Pero confirmar mira, si contestando son... también. Messi, el entorno de Messi, dice netos. que había pactado 10 millones de euros, entiendo que netos, porque brutos... Se sobreentiende que neto. Era el 10 de lo que le llega a él. Siempre se habla de neto. Pactan neto. Ponte que son 20 siempre. Siempre neto. Futbolista siempre pacta neto. Pactan neto. Siempre. Ponle que es neto porque... Igual, el Barça le pagaba 20 millones. Son netos porque el anterior sueldo venció Un chollo. 75. Es un chollo. Esa lleva unos 150 ese pesos, contrato. 75 netos. Era un chollo. chollo. Ese es 10 netos. Estamos hablando del famoso día de que de un día por otro Messi se entera, en principio es lo que sabemos hasta ahora, de que el Barça no le renueva y por lo tanto hace la rueda de prensa llorando. Estamos hablando de ese escenario, de los 10 millones. Lo digo porque como estamos hablando del 21 y del 23, a veces la gente... Es la se visita piensa- del padre de Leo a casa de Laporta, Soria. Entiendo que es... No, esa es la esa es la segunda del vez. 23. Esa es la segunda vez. Esa es la del 23. Esa es la segunda vez. Esa es la que yo decía. Pero déjame que te diga... Esa es la que yo te decía, que me habías dicho no, que era la Déjame que te diga, el ejecutivo de la Caixa, el Jaume Giró, ejecutivo vamos a de la hablar por su nombre, Caixa, que Jaume no sé Giró. el nombre, el Sí, ejecutivo Giró, de la Giró, Caixa, Giró. de la Caixa que le recomienda a Laporta no fichar a Leo Messi, larga al mes. yo no sé en qué estaría Pero Giró no pensando. es el de- la Cuentan otra Caixa, versión. Sexta de ahora. No, Giró no. Ese otro Giró. de poner al día la cartilla, de poner al día la cartilla de ahorro en la Caixa estaría perfecto, estaría homologado, pero de fútbol, de decirle a Leo Messi, no, por 10 millones de euros Otra netos o versión, brutos, Josep, que nos no. da igual, como da lo todos mismo. estamos diciendo aquí en el plató, no es era una así. ganga. Imagínate si pagó el Era pato una y ganga. se fue al No es mes. así. Pues Imagínate si pagó el pato, que se fue un mes. el ejecutivo de la Caixa para Que no es así. actualizar la libreta está homologado, pero de fútbol Digo, cortito. yo también no es creo así. Nana Coco. que por fin el entorno de Messi, Soria, enhorabuena, diga lo que pactó 1 año y medio después. Pero está bien, es que... Y hasta ahora... No es así. que Que no es Nadie así. había hablado nada. Lo que Messi entre en la campaña también es bueno. Yo creo que estamos de acuerdo. Josep, que no es así, que era en inviable. En que Laporta tiene dos, digamos, dos Enemigos, personajes. Enemigos, no sé llamar enemigos, sería la palabra, pero... Rivales. Rivales que son Adversarios. Xavi y Messi. A los dos que echó. Dos de los mejores jugadores ¿no? de la historia del Lo echó. Barça, ¿eh? Digamos que Messi no renovó y a Xavi tampoco renovó. Pues echó. Aquí aparece otra lectura política del caso. ¿Messi entra ahora en el debate público? Dos de los mejores jugadores de la historia del Josep, Barça. una cosa, que me están Igual que contestando Koeman. también del tema. También lo fue. Sí, sí. Me están contestando sobre el tema. Me han dicho que el tema, porque están viendo el programa, Sí. bueno, mucha gente, que los 10 millones de euros son inviables e imposibles de firmar viniendo de un contrato de 75 por normas de la liga. Es imposible bajarle a un jugador que lleva tantos años con tanto salario, porque sería como engañar y saltarse las reglas. Eso por un lado. Y por otro lado, que con el salario que fuera no se podía inscribir, y es lo que se comunicó por la decisión que se tomó. Ya te digo yo que la liga ficha a Messi, vamos. Vamos si la liga quiere que vuelva Messi. José Álvarez, tápate, José Álvarez. Cuidado, Tápate, José Álvarez, tápate. No Es un contrato que engaña. bajarle una cantidad salvaje. 100.000 euros. No, cuidado. Lo que no puede es bajar a un sueldo de 100.000 euros. Pero 10 millones sí, A un hombre. 10.000. 10 millones esa no sí cuela, que no lo cuela. 10 millones, autoriza ¿por la qué no? liga. ¿Cómo te va a decir? No me puedes pagar 10 millones. Pero si no Mbappé 20, hombre. No cuela, no cuela. El mínimo que puede aceptar. Ya, pero no ganaba 100. puede. No ganaba 100. Ya, bueno, pero me refiero. Yo estoy hablando de la 50. dimensión del dinero. No, pero que yo se entiendo por dónde vais. Pero yo creo que ganar 10 millones de euros, ¿cómo va a decir la liga que no? Otra cosa es que diga 500.000 euros, ya sabemos que eso es imposible, pero 10 millones. Y dejar ir a Messi ¿Por qué con no? lo que le aporta la liga. ¿Por qué no? Hombre, por favor, la liga tampoco se va a tirar un tiro. La liga era, pues mira, por 10 millones, mira eso que te ahorras.
10 en lugar de 75. No sé. Me pone aquí un ejemplo famoso de Messi. Me ponen, aunque el jugador aceptara cobrar mucho menos, la Liga no permitiría una bajada exagerada si parece un truco para inscribirlo. Pero, claro, me dicen... Gracias, Josep, gracias. No, pero el truco no sea... Ya está escrito, porque ya era jugador del Barça. En algunos casos exige que el nuevo salario no baje demasiado respecto al anterior, aproximadamente el 50%. El pago, yo estoy hablando de utilizar el sentido común. Y aquí llega el argumento más duro del debate. Si no había dinero para Messi, ¿qué decisión tomó realmente el Barça? El sentido común dice que tú le dices que no a Leo Messi en junio por 10 millones de euros netos y semanas, meses después fichas a Ferran Torres por 55 millones de euros. No me metas el salario, no me metas el salario. Si no hay para pagarle 10 al mejor jugador de la historia. No, cuidado. Que no estás entendiendo las cosas diferentes. Bueno, perdón, 10 netos. Si no hay 20, si no hay 20 brutos para pagarle al mejor jugador de la historia del Fútbol Club Barcelona, ¿cómo hay 55? Que no van del mismo sitio. Que no van al mismo sitio. El debate en el Chiringuito arrancó con una revelación que volvió a abrir una herida que parecía cerrada: la salida de Leo Messi del FC Barcelona. Según la información que se puso sobre la mesa, el entorno del jugador asegura que Messi hizo absolutamente todo lo que le pidieron para poder volver a vestir la camiseta del Barça, incluso aceptando condiciones económicas muy distintas a las que tenía antes. Y ahí empezó el debate, porque se mencionó una cifra que sorprendió a muchos en el plató: 10 millones de euros. Según esa información, ese habría sido el sueldo pactado para el primer año de renovación, una cifra muy lejana a los contratos anteriores del argentino. Pero el problema, según algunos tertulianos, no era solo el salario, era el contexto, porque pocos meses después, el club terminó pagando 55 millones de euros por Ferran Torres, y ahí apareció la pregunta que encendió el debate: ¿cómo es posible que no hubiera dinero para Messi, pero sí para fichar a otro delantero? A partir de ese momento la discusión dejó de ser financiera, pasó a ser política. Algunos tertulianos señalaron directamente a Joan Laporta y a las decisiones tomadas en ese momento. Otros recordaron que el problema real era el fair play financiero y que las reglas de la liga hacían imposible ciertas operaciones. Pero el debate no terminó ahí, porque apareció otro elemento clave: el silencio de Messi. Durante todo este tiempo, el jugador prácticamente no ha hablado de lo que ocurrió. Y eso generó otra pregunta incómoda en el plató: ¿por qué ahora empieza a salir esta información? ¿Quién tiene interés en que se conozca ahora esta versión de los hechos? El debate terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que una simple renovación. Se habló de poder dentro del club, de decisiones estratégicas, y de si el Barcelona realmente hizo todo lo posible para que Messi continuara. Una discusión que dejó al plató completamente dividido, porque para algunos la salida de Messi fue inevitable, y para otros fue un error histórico.